que vamos a compartir una linda charla. Hoy trajimos al doctor Agustín Vidal, que para mí es un placer que haya venido. La otra vez vino, charlamos varias veces ya de varios temas. Hoy hablamos del tema de ganancia. ¿Cómo va, Doc? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Bienvenido. Bueno, charlamos poco. Charlamos poco la otra vez. Bueno, era un tema un poquito más mucho complicado. la conversación Sí, bueno. a cuestión económica, que también es un poco tal vez lo que le importe a la que está mirando. Exactamente. Me imagino que como abogado recibís varias consultas sobre el tema de las ganancias. Obviamente ahora estamos pensando en las cosas que... Es un año realmente donde las cuestiones políticas y económicas están teniendo un cimbronazo bastante fuerte. Algunos piensan que se están acomodando y otros piensan que se están desacomodando. Depende del profesional que vos consultes, o es un caos o es una perspectiva a futuro, ¿no? Es como hay dos visiones bastante ambiguas en algún punto. ¿Qué pasa con el tema de las ganancias hoy, la realidad argentina en los sueldos de toda la gente que nos está mirando? Y empezó a regir el nuevo decreto que salió a principios de este año, y en este mes los trabajadores empezaron a haber descontado parte de su salario por impuestos a las ganancias, los de altos ingresos, sí. Y además, obviamente por la retención de enero y febrero, también empezaron a haber descontados sus salarios, en mayor medida que obviamente tal vez hay gente que antes no pagaba y empezó a pagar, y hay jubilados que antes no pagaban que ahora empezaron a pagar. Para esa persona, obviamente, me imagino que lo debe sentir como algo injusto, porque no venía pagando, empezar a pagar no es para nada grato, y tal vez el que estaba pagando una cantidad grande y pasa a pagar menos, tal vez se siente mejor. Lo cierto es que hay mucha gente que está pagando un poco menos, pero alrededor de 200.000 que empezaron a pagar. Como que la medida en algún punto no terminaría de encuadrar en torno a definir a partir de qué salarios tienen que pagar y quiénes no. Me parece que... Obviamente también esa discusión, parte de la oposición la quiere llevar este año a discutir en el Senado para bajar el piso de las ganancias, y el PRO o Cambiemos quiere extenderla para debate 2017, o sea, para el año que viene directamente para ejecutar. ¿Cuánto, digo, la economía argentina hoy, o en materia quizás de Estado, de forma de gobierno, bancaría poder discutir este año el tema de ganancias o no? A ver... es un poco, y creo que en la mesa justo la otra vez estaban hablando un poco de lo mismo. El Estado se tiene que financiar de alguna manera, sí. Entiendo. Si se financia con plata de los trabajadores, puede ser una idea. Y si no, se podrá financiar de otra manera, sea con el caso de las retenciones en su momento, sí. De las minerías o de lo que sea. Son decisiones políticas. Entiendo que si la oposición se puede juntar considerando que tiene mayoría, e intentar tratar una ley en la cual se eliminen las escalas y se incremente el mínimo no imponible, se podría lograr. Tal vez del otro lado se podría presentar una idea de que con esto se desfinancie el Estado, pero bueno, en algún punto creo que se podría llegar a un acuerdo en este sentido, como para que, bueno, tampoco el el pato de la boda en algún punto lo paguen los trabajadores. Es que ese es el tema que se está discutiendo hoy, lógicamente. Me parece. Ahora, sí. ¿Cuál es la expectativa? Porque del otro lado hay muchísima gente que nos está mirando. ¿Qué tipo de consultas te llegan a vos, digo, a tu estudio, como abogado hoy? ¿Hay gente que quiere iniciar algún tipo de acción por el tema de ganancias? Recibí consultas varias con respecto a por ahí qué puedo hacer yo si me descontaron y en el alquiler pago 7.000 pesos y esos 1.000 que me descontaron los necesitaría usar para pagar parte del alquiler, y además me descontaron en enero y febrero 3.000 pesos. Sí. ¿Tengo alguna forma de poder repetir eso, que el Estado me lo devuelva? Sí. Esas son muchas consultas, y después obviamente el tema de los despidos, que también son consultas en todo momento, porque está viviendo tanto en el sector público como en el privado mucha cantidad de despidos. En su mayoría eso es un poco lo... Estoy pensando también en el papá de familia, en la mamá, que por lo general antes iba al trabajo y buscaba en algún punto la deducción del impuesto a las ganancias con algunas cargas familiares. Y leyendo ayer, estaba consultando una nota en el cronista.com que decía que cada vez pueden deducirse menos familiares en el impuesto a las ganancias. Digo, ¿toda esta modificación también arrastra eso? ¿Hay una preocupación por la deducción, digo, de ganancias constante? Sí, seguro, porque si tengo más deducciones, más posibilidad de deducir, pago menos. O sea, es como directamente proporcional. Si en algún momento había una idea de incluir el alquiler como una deducción, si tengo que pagar el alquiler y lo puedo deducir, lo que voy a pagar es menos, porque me egresa por un lado y entonces por ende me podrían descontar menos. Pero después de esa vez que lo escuché, no se volvió a tratar, no lo escuché nunca más al tema. Sí, justamente ayer en esta nota estaba viendo, digo, de la ley de ganancias que solo permite la deducción del cónyuge. Era una nota bastante interesante. Que dice, esto lo dice el nuevo código, ¿no? En la nota del cronista lo estaban señalando en el día de ayer. Y acá obviamente señalaban, porque el ingreso de las personas, de los laburantes,
donde muchos gremios están luchando hoy en día justamente por esta razón, tiene que ver con una realidad que muchos no llegaban a pagar ganancias, no sé qué pasó en la imagen, ahí está, muchos no llegaban a pagar este impuesto, y aquel que los pague hoy, sacar una luca, sacarle 2 lucas, sacarle 500 pesos, es una barbaridad. Entonces, digo, a debatir el tema de hoy, que obviamente lo vamos a conversar también en la mesa que venga en un ratito, ¿qué es lo que va a pasar a futuro con el tema de ganancias? Porque hoy también hay una realidad en la Argentina que tiene que ver con una suba de casi todo, ¿no? Con una suba impositiva, con una suba de las facturas, con una suba del transporte, con una suba del tema de las naftas, con una suba del tema del gas, el tema de la luz, que a vos también te va a afectar y mucho. Y también hay una coyuntura que hay una gran parte de la Argentina que está padeciendo lo que hoy se llaman los famosos despidos masivos. O sea, es como que agarran una bolsa de trabajadores directamente y los despiden, donde hoy también ya tengo novedades respecto a eso, lo que ha pasado con algunos trabajadores del tema del AFCA, que han pedido que se los reintegren por pedido de un juez. Vamos a ver qué van a pasar. El tema de ganancias, obviamente que es un tema de consulta y también de charla de oficina. Lo debes charlar vos en el estudio, lo debes charlar en un café, diciendo, uy, ¿cómo ahora? Estoy pensando también en aquellos que tienen que plantear en estas semanas la famosa declaración jurada. Algunos por primera vez o las que los vienen presentando durante todos los años. Este tema de ganancias a nivel corporativo, ¿cómo repercute también? ¿En qué sentido específicamente me estás preguntando? Si hablamos de las personas, sí. Hay muchas personas que no se ven afectadas al impuesto a las ganancias y hay muchas personas a nivel personería jurídica, vamos a decirlo así, o de manera empresaria, cualquier empresario que se quiere extender a su propia pyme, que también todos los años tiene que desenfundar una fortuna de plata de pago de impuestos mensualmente y año a año en su declaración jurada. ¿Repercuten algo, digo, estas medidas que se han tomado en esa declaración jurada que tienen que presentar ahora, por ejemplo? Con respecto al impuesto a las ganancias específicamente de los trabajadores, la empresa no, porque digamos, si obviamente si hay un incremento salarial y lo que sea, va a tener que haber reducido su ingreso. Me parece que ahí vamos un poco más, tal vez si una cuestión de economía, digo, si el mercado interno por ahí hay menor consumo, por ahí sí ven influir en su patrimonio las pymes. Ese me parece que el problema que por ahí abarca y a futuro en cuanto a las pymes es más que nada en ese sentido, en cuanto a la baja, a donde yo apuntaba a vender mis productos, a la baja que puede haber y cómo puede repercutir en eso. Pero a los trabajadores, en cuanto al impuesto a las ganancias, me parece que en ese sentido a una pyme no le incide, no ve mermar su capital o su ingreso por tal vez de manera indirecta, digo, por ahí a ver si apuntás a esto. Digo, si una persona tiene 1.000 pesos menos porque tiene que pagar impuestos a las ganancias, probablemente esos 1.000 pesos no los pueda consumir porque lo esté teniendo el Estado. Digo, entonces tal vez por ese lado, pero en principio por las pymes no deberían. ¿Te ha pasado de algún trabajador que se acerque a tu estudio por el tema de que su empresa no ha blanqueado, digamos, el pago, por ejemplo, el impuesto a las ganancias en sus recibos de sueldo? No, hay algunos trabajadores que por ahí tienen 2 trabajos y por ahí el Estado no llega a cruzar los datos y por ahí no pagan por eso y tal vez hay alguna responsabilidad del empleador porque debería de intentar poder controlar que efectivamente el trabajador se está percibiendo un salario que debería pagar y él no lo está reteniendo. Entonces, por ese lado, ¿qué se puede hacer en ese caso? La realidad es que se deberían declarar los dos y pagar el impuesto. Hay muchos que no lo hacen porque, bueno, por otro lado hay como que por ahí si el Estado no se da cuenta, por ahí puedo evitármelo pagar y me lo evito. Esa es la realidad, ¿no? Tal vez no sea lo mejor, pero bueno. Pero tarde o temprano cae. Y probablemente si después te descubren tengas que pagar todo junto. Sí, claro. Es un tema ese, ¿eh? Bueno, la verdad que estaba repasando un poquito esta nota. Acá estaba viendo cuestiones que tienen que ver para reducir el tema de las ganancias. Ahora, vamos con otro tema que tiene que ver con el de los despidos. Vos sos especialista en derecho laboral, ¿no? Exactamente. Me imagino que también hay muchas consultas, porque vos si te pones a pensar, depende de qué organismo, hay mucha polémica hoy en el debate de decir que varios organismos del Estado, varias partes del Estado, desde el Senado de la Nación hasta varios rubros, han decidido despedir gente. Cuando te despide la parte pública, el Estado, cae a tu estudio una persona que ha sido despedida. ¿Cómo es el accionar, digo, de un abogado laboral desde la contención hasta la ejecución para poder si se puede reclamar algo al Estado o la reinserción de ese trabajador al sistema? ¿Cómo laburás vos, digo? ¿Cómo se hace? Sí, en principio hay muchísimos casos. Yo tengo varios de los cuales no es lo mismo una persona que trabajó un año que trabajó 17 tal vez.
el trabajador de mayor cantidad de años, si bien en cuanto a los derechos tal vez son iguales, Sí. no es lo mismo contener a una persona tal vez de 17 años que de un año. Sí. Digo, al margen de que hay un tema que es lo más complejo de todo, que es la gran mayoría son lo que se denomina planta transitoria, es decir, es muy poco probable que puedan ser reinstalados. Inclusive ATE plantea reinstalaciones en todo el foro laboral y en muy pocos casos hay fallos de la Corte que no hacen lugar a la reinstalación del personal transitorio. Pero Sí. por otro lado, este personal transitorio estuvo trabajando por 17 años. Transitorio me refiero a que debería haber sido contratado para X cosa y después siguió trabajando por un montón de tiempo. La famosa búsqueda de la planta permanente que no existió, digamos. Que no existió. Entonces, ¿cómo es muy difícil que una persona entienda que no puede ser reinstalado después de haber trabajado 17 años cuando creía realmente que tenía derecho a jubilarse en el Estado? Entonces es muy complejo el hecho de que tal vez entender que lo único que pueden reclamar es una indemnización y no poder seguir trabajando, porque la indemnización viene a reparar algo a muchos años, pero en el momento la persona se queda sin trabajo, no tiene su salario, tiene familia, no puede pagar el colegio, hay un montón de circunstancias que se dan en ese momento y probablemente sea inclusive muy difícil conseguir un trabajo. ¿Qué haces? Digo, vos vas... Lamentablemente. ¿En este momento tenés algún juicio, por ejemplo, algún recurso presentado ante el Estado por algún despedido? Tengo varios recursos, sí, inclusive en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es? A ver, contame cómo es el procedimiento. En la Cámara de Diputados, básicamente, que hubo mucha cantidad de despidos, se juega un poco... Hay que tener algo en cuenta también, A ver. que es muy importante, me parece, porque tal vez no es para cuestionar o no, depende. Por lo general, ante una planta transitoria yo te puedo despedir en cualquier momento. El Estado como tal puede despedir. Tal vez antes había una política de ayudar en los despidos o intentar no despedir o colaborar el Ministerio de Trabajo desde una política activa para que no se formulen los despidos. Sí. Pero el tema es que en muchos de los casos, lamentablemente, la gente está bien rescindido su contrato, porque no tenían la estabilidad permanente que exige la ley. Entonces, tal vez, en la Cámara de Diputados lo que se generó es que, o se me generó en los casos que tengo yo al menos, que mucha gente que había sido nombrada planta permanente, hacía muy poco tiempo, la ley exige que tienen que tener un año de planta permanente, o parecería exigir que un año, y fueron todos despedidos con anterioridad. Por un lado, legalmente, tal vez en la fría letra de la ley está bien, o se lo podrían haber hecho, pero por otro lado, volvemos a lo mismo, de un tipo que era planta permanente creyó que iba a pasar su vida trabajando en ese lugar. Sí. Inclusive mucho más que no era que tenían o defendían a un partido político, sino que hacían tareas, en el caso de periodistas inclusive, que no eran para un político específicamente, sino que era básicamente periodismo para la Cámara de Diputados, la comunicación de la Cámara de Diputados, y también fueron despedidos. Entonces, en esos casos particulares, como otros tantos, de discapacitados, etcétera, la realidad es que me parece que el Estado debería recapacitar y reincorporar, claramente. Aguardamos un segundo, porque vamos a hacer esta hora los títulos, 18:31 minutos. Hacemos los títulos, si te parece, ¿los tenés ahí? ¿Preparados? Ok, los hago en un ratito nada más. Vamos a contarles a todos ustedes, porque me imagino que por el otro lado hay mucha preocupación con el tema de los despidos. Se habla mucho hoy en día del tema de los despidos en la República Argentina. Es un tema muy sensible, sobre todo el laburo, y sobre todo a esta altura, quedarse sin laburo es bastante complicado. Entiendo que hay cuestiones de muchas personas que pueden haber sido despedidas con justificación, pero hay otras tantas que no, y han entrado todos en la misma bolsa. Cuando caen a tu estudio, digo, una persona que ha sido recientemente despedida, sobre todo del Estado, donde vos tenés que luchar, combatir, litigar, digamos, contra un aparato que tiene muchísimos... es un monstruo realmente grande, ¿no? Estás combatiendo con todas esas injusticias que pueden darse por el tamaño que tienen. ¿Qué es lo primero que te manifiestan? ¿Quieren una resarcitación económica o quieren volver a laburar? Digo, volver a tener ese laburo que todos los días lo hace levantar con un motivo para estar bien, para irse de casa, para sentirse proactivo. No, por supuesto que lo que la gente quiere es volver a trabajar. Sin duda que quiere volver a trabajar. Es un poco lo que vos decís. Una persona cuando trabaja se siente activo, se siente bien, intercambia con otras personas, se siente... en algún punto moralmente que está haciendo algo y produciendo algo para la sociedad. Inclusive creo que nadie, ninguna persona puede decir que lo que primero quiere es cobrar una indemnización. La gente lo que quiere es trabajar. Creo que el 100% de la gente que me viene a ver lo que quiere es seguir laburando por todo lo que significa tener un trabajo. Esto suena medio de perogrullo, pero trabajar es un derecho humano. Bien. El salario tiene un carácter alimentario, es decir, yo no puedo dejar a la gente sin trabajo, sin ningún tipo de...
digo Estado, ojo, porque en el privado sí, el Estado no, sin ningún tipo de explicación, porque estoy violando esta posibilidad que tenía la sociedad inclusive y las personas de poder trabajar. Y me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, que aparentemente son opiniones y son formas de pensar, digo, pero esta política de Estado cuanto menos parece no tenerla. Bueno, en un ratito vamos a seguir charlando de este tema. Quédate acá, Agustín, por favor, porque tenemos muchas consultas para vos. Valentín, perdón. Y en un ratito vamos a hacer que vos, a través de las redes sociales, puedas preguntarnos todas esas consultas que tenés respecto a tu laburo. Tema ganancias, tema despidos, tema preocupación también que seguramente tengas en tu casa. Hacemos una pequeña pausa muy cortita acá en Remix de Noticias y ya venimos con más. Dale.